¿cómo están? Les saluda el pastor Mario Mulqui desde Santiago del Estero, Argentina. Y este video es para Pregoneros de la Verdad, este ministerio maravilloso, teológico, este ministerio que ha sido una bendición el poco tiempo que está saliendo al aire. Así que le pediría que abra su Biblia y vamos a mirar al Señor Jesús a través de ella. Que Dios te bendiga. Decía un gran teólogo en los últimos estertores de su vida: yo lo único que quiero recordar y nunca olvidar, que yo soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran Salvador. Claro, cuando yo pensaba estas palabras, pensaba en hablarles a ustedes de la necesidad de volver al libro de Romanos. Romanos es uno de los libros más majestuosos que tenemos, escritos por Pablo. Lo que podíamos definir como el libro de Romanos, una tesis magistral de la justificación. Tiene 16 capítulos, tiene 433 versículos llenos de doctrina. El texto clave del libro de Romanos se repite 3 veces, se repite en Habacuc 2:4, se repite en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, diciendo: el justo por la fe vivirá. Claro, cuando uno se interna en este tratado de alta teología, fue así, tanto fue así, que Agustín de Hipona, con solo leerlo, se convirtió. Y Martín Lutero, al leerlo, puso como base de su reforma. Es extraordinario el libro de Romanos. Se dice que una persona que es cristiana, si tiene 6 meses de cristiano, debe leer los 16 capítulos de Romanos. Lo ubica, lo posiciona. Ahora usted tiene que pensar que el libro de Romanos es uno de los libros más profundos teológicamente. Y también tiene que pensar que los primeros 11 capítulos va a presentar toda la obra de lo que hizo el Señor: la justificación, la santificación, la redención, la glorificación, la restauración. No voy a explicar cada uno de ellos porque usted lo sabe bien, pero hace una introducción en los primeros 11 capítulos para presentar la posición del cristiano, para ya entrar en el capítulo 12 para hablar de la práctica del cristiano. Pero yo solo quisiera hablarles 3 versículos que aparecen en el epílogo, en el broche de oro del capítulo 11 de Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y termina con este broche de oro maravilloso: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo quiero recordarte que Pablo directamente no le escribió la carta. 16:22 nos declara que hubo un hombre que se llamaba Tercio. Tercio era el mecanógrafo, el copista, a quien Pablo le dictaba. Por eso termina el 16:22 diciendo: yo, Tercio, saludo también a los hermanos. Y cuando empieza dice: oh profundidad. Ahora, como dice un gran teólogo, no es que ahí le faltaba o él dijo: voy a ponerle una palabra, ahí va un "o" para exaltar lo que vengo diciendo. No, esto le salió del corazón a Pablo. Oh profundidad. Venía hablando de la redención, de la justificación, de la glorificación, y va a terminar un capítulo majestuoso, sublime, espeluznante. Oh profundidad, oh profundidad. Es que usted fíjese que no dice "oh alturas", porque él estaba en la
en las alturas, en el pico más alto de la altura de la adoración, de la teología exquisita, y de arriba miraba, contemplaba la profundidad de la teología de Dios, y no podía decir otra cosa que, oh profundidad. Mire, me gusta decir esto porque lo escuché hace mucho tiempo, lo leí de un teólogo que me encanta el corazón. Dice, la teología, si no te lleva a la doxología, hay un problema en tu teología o en tu doxología, lo explico. El prefijo teo es Dios, logía es estudio de Dios. Si la teología, el estudio de Dios, no te lleva a la doxología, a la adoración, este escritor dice, o tengo un problema con mi teología o tengo un problema con mi corazón. Yo necesito adorar cuando estudio la Biblia. Es más, cuando doy homilética en la iglesia, enseñamos siempre que tenemos que, cuando predicamos, no preocuparnos tanto por el PowerPoint, por el presi, por el apunte. Tenemos que preocuparnos por entregar la palabra de Dios y adorar en medio de la entrega de ella. Decía F.B. Meyer, yo tengo que tener exquisitos los carruajes para que lleve el oro del santuario. Los carruajes le llama a la boca, a los labios, a la expresión, porque va a llevar el oro del santuario. Es la palabra santa de Dios. Oh profundidad, dice Pablo, oh profundidad. Pero dice de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Claro, como introducción te digo esto y quiero decir palabra por palabra. Hay una diferencia entre conocimiento con sabiduría. Hay teólogos incrédulos que escuchan y que leen la Biblia y que saben mucho de la Biblia, pero tienen información, pero no tienen sabiduría. Yo tengo que saber que la sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida diaria. Porque hay gente que entra en los institutos bíblicos, a los seminarios, como hablaba en un instituto bíblico hace 15 días, y yo sé que no es carismático decir eso, pero yo le decía a los alumnos, no porque estés en un instituto vas a estar y tener un llamado pastoral. Para ser un pastor tenés que tener un llamado, y los llamados son irrevocables, según Romanos 11. Papá a mí, que los que no los conocen era Mario Mulchi, él no me dejó una herencia. Herencia es lo que le dejamos a los hijos, y son bienes materiales. Él me dejó un legado que dejamos en los hijos. Papá no me dejó una herencia para que yo disfrute de la herencia, pero me dejó un legado que me quema el corazón. Es el legado espiritual para poder pastorear, es el legado que viene de Dios de generación en generación, y es la bendición que Él me dejó. ¿Sabe, mi hermano? ¿Cuántas veces no tenemos sabiduría para tomar decisiones? Decía un gran escritor, nosotros podemos cada día tomar 50 o 60, un psicólogo dice esto, 50 o 60 decisiones por día. Y ahora aplico yo y digo, ¿cuántas decisiones de tu vida estuvo el Señor? ¿Hubo sabiduría? Por eso claramente Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el 2:6 dice, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay muchos inteligentes, pocos sabios. Mucha información, poca sabiduría. Pero el texto sigue y dice, oh profundidad, oh profundidad. Claro, el apóstol Pablo era como David. Él entendía que Dios conocía todo. ¿Sabe, mi hermano? Dios conoce todo de tu vida. Dios conoce todo. Conoce y sabe que estás escuchando este video con el aire que Él te proveyó y con los pulmones, 2 pulmones que Él te dio. Muchos con el COVID hoy
tienen un problema de un pulmón que les funciona a uno, que no les funciona el otro. Esos pulmones te dio Dios. Y Él conoce si funciona, así como tu corazón. Y Él está diciendo aquí, Pablo, oh profundidad, la sabiduría y el conocimiento. Y es las mismas palabras que usa David en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿A dónde miré de tu espíritu? Y termina como un broche de oro, como un epílogo santo para decir, tal conocimiento es demasiado sublime para mí, que yo no lo comprendía. Sabe, hablando con un hermano en estos días, nunca en mi vida hablé en tantos velatorios como en este tiempo del COVID-19. Nunca. Y el 10 de junio prediqué en la velatorio de un padre, Carlos Cejas, un hermoso hermano del Señor. Quien lo despidió, Sebastián Cejas, su hijo. El 10 de julio, un mes después, tuve que hablar en el velatorio del hijo, Sebastián Cejas, al mes clavado, por la misma enfermedad del COVID. Esa familia estaba destruida. Todo lo conoce Dios. Todo lo conoce Dios. ¿Y qué me llama la atención? Que ahí dice la palabra del Señor en ese lugar, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Ahora te quiero dar un principio de hermenéutica. Nunca cuando hay dos palabras son sinónimos en la Biblia. Nosotros tenemos la ley de la primera mención, pero cuando hay dos palabras iguales no son sinónimos. No es lo mismo insondable que inescrutable. Ahí la palabra insondable son sus juicios, significa imposible de examinar. Yo no puedo examinar la mente de Dios. ¿Por qué le pasó esto a esta familia? Imposible examinar el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y no hay un plan B. Imposible de examinar cuán insondables son sus juicios. Y ahí la palabra juicio no habla de un tribunal, que hay alguien que juzgar, sino habla de un buen juicio, del buen juicio. Que Dios tiene buen juicio para tomar las decisiones, porque las decisiones son divinas, mis hermanos. Pero cuando habla de inescrutables, y inescrutables son sus caminos, allí habla del cazador que va buscando va buscando la presa y no la puede cazar. ¿Sabe por qué? Porque no solo es imposible de examinar, sino es incapaz de rastrear. El rastro de Dios es como el rastro en el mar, dice el salmista en el Salmo 77. Oh, mi hermano, por eso dice la Biblia, ¿quién fue su consejero? Hay muchos opinadores, muchos que ante una tragedia salen a tomar declaraciones. ¿Quiénes somos nosotros para tomar declaraciones de las obras de Dios? ¿Quién puede ser consejero de Dios? Como decía en uno de los velatorios, damas y caballeros, nadie me venga a decir que estos hermanos el COVID se los llevó. Estos hermanos el Señor se los llevó. ¿Y por qué se los llevó el Señor? Porque, como dice un gran escritor, pañales y mortaja del cielo bajan. Estaba estipulado el día de su nacimiento, estaba estipulado el día de su muerte. Yo muchas veces me pregunté por qué Dios llevó a papá. ¿Por qué 76 años? Estaba estipulado que el 10 de enero de 1933 y el 16 de febrero de 2009 a las 19:19 minutos, él tenía que estar y sentirse los portales del cielo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe, mi hermano? Nunca piense y quiera aconsejar a Dios. ¿Quién fue su consejero?
¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a alguien algo primero para que él tenga que ser recompensado? Y esas son las 3 preguntas retóricas que aparecen en este texto 34 y 35. Las preguntas retóricas no exigen una respuesta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Y la respuesta es nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie. ¿Quién le mandó algo primero para que él tenga que recompensar? ¿Le debe algo Dios a alguien? Nadie. ¿Sabe, mi hermano? ¿Por qué Romanos 2 empieza con estas palabras? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es como diciendo, Dios ya te bendijo totalmente. Si de ahora en más no te bendice, es porque Dios no tiene necesidad de bendecirte. Ya te dio la salvación, te dio la justificación, te dio la regeneración. No necesitas más bendición. Dios en su plena sabiduría y fidelidad te vuelve a bendecir. Pero Dios ya te dio todo. Pero para terminar, termina con esta doxología. Por eso la teología te lleva a la doxología, a la adoración. Y dice, porque de Él, verso 36, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria, por ser siempre. Amén. Lo primero que quiero decir de las 4 cosas cortitas, Él es propiedad, eres propiedad de Dios. Dice, porque de Él. Ahora en la pantalla va a aparecer 2 textos, 1 Corintios 6:20 y Romanos 12:1. Y usted fíjese que en los 2 textos que van a aparecer en la pantalla hay una palabra que se repite, una en singular y otra en plural. Una es cuerpo y otra es cuerpos. En 1 Corintios 6:20 dice, somos pagados y comprados con precio de sangre, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y allí cuerpo, como dice Bullinger y La Cueva, dice cuerpo es allí literal. Yo tengo que cuidar mi cuerpo, cuidarme de las enfermedades, cuidarme sexualmente, cuidarme del colesterol, cuidarme del peso, porque no es mi cuerpo. Querido hermano, no dilate, hágase cada año un test, hágase cada año un análisis, un chequeo médico. No, si me muero, esto es un estuche que va al infierno. No hable como Satanás. Cuide su cuerpo. Salga a caminar y nunca deja de leer. Nunca deja de leer. Cuide su cuerpo. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 12, allí no es literal cuidar el cuerpo. Ahí es una de las 217 figuras de dicción que tenemos en la Biblia, que es la sinécdoque, una parte del todo. Allí está queriendo decir no solo el cuerpo, sino la totalidad de la persona. Yo tengo que entregar la totalidad de mi persona al Señor, cuerpo, alma y espíritu. Señor, te la entrego. Todo es para ti. Somos propiedad de Él, mi hermano. Nada es nuestro. Pero no solo somos propiedad de Él, sino tenemos provisión por Él, porque dice, por Él. Ahora el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:25 dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. A ver, quiero ser un poquito claro. Me gusta ser claro. Me gusta ir al hueso. Ten cuidado de amar más a la criatura que al Creador. Vamos a la metáfora de Lucas 5. Ten cuidado de amar más la barca que el Dios de la barca. Vamos al ministerio que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ten cuidado de amar más a la obra del Señor que al Señor de la obra. Vamos a Efesios capítulo 6 en la metáfora de la familia. Ten cuidado de amar más las criaturas que al Creador. Amar más a tus hijos que al Creador de tus hijos.
Hay gente que idolatra a los hijos. Yo tengo 2 hijos hermosos, Melanie y Leandro. Una casada y se me fue de casa. La tuve que atar y la tuve que abrazar, pero se fue. Ya tiene 2 años de casada. Obviamente vive al frente de la iglesia, 5 cuadras de casa y más cerquita que la quisiera, pero bueno, soy un padre árabe y me tiene loco y en cualquier momento me darán un nieto. Pero son de ellos. Perdón, ellos no son míos, son de Dios. Nunca me puedo olvidar, 9 de abril de 1982. Había 2 tíos míos que se saludaron. Uno le daba el pésamo al otro. Raúl y el ruso le llamaban. Eran 2 primos, un primo de papá y un tío de mi papá. Y le dice Raúl al ruso, le dice, tenés que estar contento, porque Dios te regaló a tu hijo 4 años más que a mí. Hugo, Dios me lo regaló, 20 años tenía cuando él se lo llevó. Me regaló 20 años. A vos, Liliana, te la regaló a tu hija 24 años. Tienes que estar más alegre que yo. Yo era muy chico, tenía 16 años y los escuchaba. Los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios. Nunca ames más al dador del regalo. Nunca ames más la dádiva que el dador. Nunca. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás y sirvieron y adoraron a la criatura más que al Creador. Nunca. Levítico dice, Dios es celoso y no le gusta compartir su gloria con nadie. Nunca. Pero no solo la propiedad es de Él, la provisión es por Él. Escucha bien esto, el propósito es para Él. Pero quiero ponerte un texto que aparecerá en la pantalla. Allí dice 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor del Cristo nos constriñe. Ay, me encanta esta palabra. Porque ahí la palabra en griego en constriñe significa nos impulsa, nos abraza, nos aprieta, nos subyuga. Este amor nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Ahora, esta es una gran verdad que yo la predico a los 4 vientos. En mi vena corre sangre. Dios me dio el hermoso don de evangelista. Y yo predico y no puedo predicar sin llorar. Me enamoro de este texto porque dice, si uno murió por todos, Cristo murió por todos. La sangre de Jesucristo es eficiente para salvarme a mí, pero es suficiente para salvar a todo el mundo. Si hubiera un solo habitante en la tierra, toda la sangre preciosa, el precio que Dios exigía para nuestro rescate, hubiera ido para esa persona. Tal vez eras tú, único en el mundo, toda la sangre para ti. Pero hoy, si hay que salvar a 7 billones que más o menos hay en el planeta, en el mundo, una sola gota de sangre hubiera sido suficiente para salvar a todos. Por eso Mateo 11:28 dice, venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45 dice, mirad a mí, sed salvos. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree se arrepiente de sus pecados y tiene fe en Dios y tiene la salvación. Entendiendo que las buenas obras no nos salvan, solo la sangre de Jesucristo nos salva. Si uno murió por todos, luego por todos murieron, pero aquí yo voy a esto, propósito para Él. Para los que viven, ¿quiénes son los que viven? Tú y yo. No vivas para sí. Esto me toca a mí también.
Yo no debo vivir para mí, mi hermano, para ganar dinero, para tener avaricia, para tener más. Vivir para mí es vivir para mis egoísmos, mis egocentrismos. Si tú quieres contemplar o ves una persona egocéntrica, egoísta, soberbia, que piensa en él, que habla de él, que su pronombre personal solo yo, y hay veces que habla de yo también, te encontrarás con una persona desgraciada, desavenida, desorientada, porque nuestro ego es muy débil para colocar y con nuestra confianza, la confianza de nuestra familia. Tienes que vivir para Dios. La gloria tiene que ser para Dios. Tu vida, tus pensamientos, tus dones para Dios. ¿Por qué hay cristianos que se quieren morir? Porque no tienen propósito de vida, no tienen un plan, viven del pasado. Oh, me acuerdo las conferencias cuando venía y nombraban a ciertos hombres de Dios que son maravillosos, pero los hombres pasan y la hora queda. Charles Kaplan, un gran psiquiatra, dijo estas palabras: cuando la persona vive enfocada en el pasado es propensa a una depresión. Cuando una persona tiene proyectos a 5, a 3, a 7 años, tiene una acción lejos de la depresión y vivirá una vida positiva, con una mente positiva. Lo dice Charles Kaplan, un gran psiquiatra que no es cristiano. Por eso dice Salomón: nunca digas que los tiempos mejores sean nuestros o sean mejores. Uno de mis maestros, yo tengo 2 maestros grandes, que es don Samuel Pérez Millos y Evis Luis Caraballosa. Los 2 estuvieron en casa siempre cuando venían a Santiago del Estero. Y ellos fueron los que me marcaron a mí para estudiar hace mucho tiempo la Biblia. Yo tenía la mente de ser evangelista y ellos 2 sin saber uno del otro. Los amé por la eternidad porque los 2 me condujeron a estudiar la Biblia expositivamente. Viví para Dios. Glorifica a Dios con tu don. Entrega tu familia a Dios. Y los 2 me enseñaron que hay que consagrar la vida a Él y que el estudio tiene que ser para Él. Y papá me enseñó que mi corazón tiene que ser para Él. Termino. Aquí exalta, dice la persona: a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminando este texto, vemos cómo el Señor nos enseña de la fidelidad y de la soberanía. Hermano querido, centrados en Cristo es este tema. Debemos entender que centrados en Cristo vamos a tener los 2 atributos incomunicables y comunicables de Dios. Incomunicables, como la soberanía de Dios no nos puede dar la soberanía, pero sí la fidelidad o el amor de Dios o la santidad de Dios. Y Él toma un atributo incomunicable y un atributo comunicable y lo une y te dice: confía en esto, céntrate en esto. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la inestabilidad tuya, cuando no quieres leer la Biblia, cuando no quieres orar, cuando no quieres ver a los hermanos de la iglesia, cuando estás cansado de la vida, mira la santidad de Dios, mira la fidelidad de Dios y mira la soberanía de Dios y contemplarás al Señor de la gloria. Entrega tu vida a Cristo, mi hermano. Entrega tu vida a Cristo. Yo quiero terminar con un poema de Marcos Vidal, que me llevó hasta las lágrimas al leerlo.
dice así: Señor, te vi herido y te vi ensangrentado. Vine arrastrándome y escuché: crucifícalo. Fui a arrodillarme para pedirte por mí y te encontré arrodillado rogándole al Padre por mí. Quise seguirte y estabas esperándome. Vine a ofrecerte mi amor y estabas amándome. Quise cantarte y eras el canto de los ángeles. Vine a ofrendarte mi vida y vi un blanco cordero morir. Tú lo eres todo, dice el coro, o el poema, o el estribillo. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo para mí. Quiero terminar con esto. Cristo es todo para tu vida. Cristo. No me hables de la iglesia, no me hables de tu familia, no me hables de las criaturas que Él creó, inclusive vos. Cristo es todo para ti. Es el centro de tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos donde estás, detengas tu auto, te arrodilles y le digas: Señor, yo quiero que a partir de hoy quiero tener una vida centrada en ti, entregada a tu nombre, a tu persona. Quiero vivir para ti. Y verás lo que dice Mateo 16:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, basileia, buscar la esfera del gobierno de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Señor, pues no necesito una casa, un auto. No. Centra tu vida en el Señor y Dios te dará lo demás. Acordate de mí. Te habla el pastor Mario Mulki desde Argentina, Santiago del Estero. No te conozco. Acordate de mí. Dios te dará lo que tú quieras, pero cuando centres tu vida en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que toda la gloria sea para Él. Te abrazo, por más que haya pandemia, con todo el corazón. Desde aquí, Santiago del Estero, Argentina.